Como señalábamos, eh, la crisis, ¿no? Se va a producir, bueno, en el aspecto también internacional, ¿no? Como señalábamos, bueno, el Perú entra en guerra con Ecuador. Digamos que el Perú está en dos guerras, ¿no? El Perú apoya a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Hay voluntarios peruanos que van a pelear en la Segunda Guerra Mundial, pero también el Perú entra en guerra con Ecuador debido a que este país desconocía la posesión de Jaén y Maynas, que, bueno, le pertenecían al Perú, ¿no? Que exigía, bueno, la entrega de parte de Tumbes, Maynas y Jaén. Es una guerra victoriosa para el Perú, ¿ya? Estaba mejor preparado que Ecuador, obviamente, y lo va a vencer en el combate de Zarumilla, ¿no? En esta batalla, ¿ya? De Zarumilla, a las tropas peruanas al mando del general Eloy Ureta derrotan a las tropas ecuatorianas. Y bueno, aquí tenemos al famoso capitán de la Fuerza Aérea, ¿no? José Abelardo Quiñones, ¿ya? Que se inmoló, ¿no? Lanzando su avión caza sobre las metralletas enemigas, ¿no? Es un héroe de guerra, ¿no? Capitán José Abelardo Quiñones, ¿no? Bueno, se me mueve el mouse, por eso que cambia así. Y bueno, ahí está, ¿ya? Entonces decíamos que el Perú vence en esta guerra a los ecuatorianos, ¿ya? Lo va a derrotar, y mostraba pues la enorme superioridad, ¿no? Que el Perú tenía pues en el ámbito militar, ¿no? En ese sentido. Por supuesto que Ecuador va a tener que sentarse a una mesa de negociaciones, ¿ya? Y bueno, debido a que Perú pues había ocupado la provincia del Oro de Ecuador, ¿no? Entonces no tenía nada ya que hacer. Bueno, finalmente, ¿no? Ecuador se ve forzado si ustedes ven el mapa, ¿no? Que está también en ese plata, bueno, Ecuador pues exigía demasiado, ¿no? ¿Ya? O sea, exigía un conjunto de territorios que obviamente, ¿no? El Perú pues jamás iba a concederle o entregarle, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes lo ven, ¿ya? Todo esto exigía, ¿no? El Ecuador, miren. ¿Ya? Quería que el río Marañón sea la frontera con dicho país, ¿no? Lo cual era absurdo. ¿Ya? Obviamente que el Perú, ¿no? Va a obligarlo a firmar pues el Tratado de Paz y Límites de Río de Janeiro, ¿no? De 1942. Claro, esto con la garantía de otros países que también intervienen en el conflicto, sobre todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quería inestabilidad política en Sudamérica porque el mundo, ¿no? Estaba en guerra con Alemania, ¿no? Entonces, lo mejor para estos países era que hubiera una paz en la región, ¿no? Y que no hubiera pues una guerra, ¿no? Entre Perú y Ecuador, lo cual podría ser negativo, ¿no? Para los intereses de los países de la región, ¿no? Y bueno, también para Brasil, ¿no? Que va a ser un país garante, Argentina y también Chile, ¿no? Sobre todo Chile, porque recuerden que Chile tenía pues todavía problemas con el Perú debido a que no respetaba los acuerdos del Tratado de Lima de 1929 que firmó con el gobierno de Augusto Beleguía, ¿no? Recuerdan que allí el problema era, uno, la posesión marítima, ¿no? Que luego se va a solucionar con el fallo de La Haya, y dos, va a ser el tema de la demarcación a partir del punto Concordia o a partir del hito número 1, ¿no? Entonces también Chile estaba muy preocupado por ello, así que apoya, ¿no? La posesión en general también de los países que están ahí mencionados, ¿no? Brasil, Argentina y Estados Unidos, para evitar alguna guerra y además alguna posible reclamación por parte de los peruanos, ¿no? Bueno, el Perú al final reclamó, pero ya en el siglo XXI, ¿ya? Así que en este tratado, bueno, el Perú va a lograr que Ecuador reconozca la posesión legal del Perú de esos territorios, ¿no? Que están ahí, no estaban en disputa en realidad. Ecuador quería de manera ilegal apropiárselos, ¿no? De Tumbes, Jaén y Maynas, a través del río Marañón, como se ve en el mapa, ¿no? Así que se va a establecer ya de manera definitiva con ese protocolo, ¿no? De Río de Janeiro, la frontera actual, aunque Ecuador intentó desconocerla en
1981, o sea, 40 años después, ¿no? 40 años después exactamente, porque el 81, o sea, 41 años después, ¿no? El 81, Ecuador inicia la guerra del Falso Paquicha, ¿no? Que es bien conocida. ¿Ya? Pero Ecuador, bueno, no consiguió algo, ¿no? O sea, bueno, para empezar, pudo obtener la libre navegación por el río Amazonas, y bueno, el Perú finalmente queda con sus posesiones territoriales a la fecha, ¿no? Entonces, por eso es importante el protocolo de paz y límites de Río de Janeiro, ¿ya? Así que ya libre de esta preocupación, obviamente que el Perú va a apoyar de manera decidida a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo sombreamos. Pasa que ya, ahora sí. Entonces, como puede verse ahí, ya, ahí está. Bien. Y entonces decíamos pues que el Perú ahora va a apoyar, ¿no?, a los aliados ya de manera decidida durante la Segunda Guerra Mundial. Y este apoyo va a ser uno en la exportación, ¿no?, que va a alimentar la industria militar, ¿ya?, y que produce un crecimiento también, ¿no?, en el Perú. Y el otro lado va a ser la prisión de los japoneses que estaban en el Perú y la confiscación de sus bienes, ¿no? Buena parte de sus bienes que fueron a formar parte de una comisión al interior del Ministerio de Hacienda y Comercio, ¿ya?, bajo la acusación de que eran espías que trabajaban pues para el Imperio de Japón, ¿no? Muchos de ellos fueron llevados a Estados Unidos y colocados en campos de concentración, ¿no? Esa es una historia que no se conoce mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí se ve ese apoyo también, ¿no? Y bueno, aquí en la imagen, ¿no?, que vemos acá, ¿no?, es el general Eloy Ureta, vencedor de los ecuatorianos, y que debido a esta imagen, ¿no?, de vencedor, bueno, se va a postular a las elecciones, ¿ya? Va a candidatear y se va a enfrentar a José Luis Bustamante Rivero, pero va a ser derrotado en dichos comicios electorales, ¿no? Bueno, ahí está. Y ahora veamos a el gobierno de Bustamante, ¿no? Que ahí está. ¿Ya? Abogado de profesión, ¿no? Arequipeño, ¿ya? Famoso. Bueno, entonces aquí vemos que es un gobierno que va a gobernar en una coyuntura de crisis, ¿ya? Digamos que llega el gobierno con el apoyo del FREDENA, que es el FREDENA, el Frente Democrático Nacional, ¿ya? Entonces era un frente democrático integrado por intelectuales, Basadre, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿ya? Participa en ese FREDENA, y bueno, y el apoyo del partido aprista, ¿no? Recordemos que en esa época el voto era al alfabeto, ¿no? Entonces el partido aprista, que representaba pues a una importante cantidad electoral de la clase media, ¿no?, que sabía leer y escribir, obviamente, ¿no?, que era universitaria también, bueno, podía decidir una elección en esos años, ¿no?, obviamente. ¿Ya? Así que Bustamante, con el apoyo del APRA, gana las elecciones. ¿Ya? Ahí pueden ver su biografía, ¿no? Abogado arequipeño, ¿no?, candidato de la Alianza Electoral, y bueno, gana con el voto del APRA y vence al mariscal Eloy Ureta, ¿no? Como hemos dicho, Eloy Ureta había participado pensando, ¿no?, que su triunfo bueno, en la peronidad de Jaén y Maynas, ¿no?, en Cerumilla, iba a ser suficiente, pero, ¿no?, no contaba pues con el hecho de que él votaba más una clase media, y es por eso que al final gana Bustamante, ¿no? Bueno, es un gobierno de crisis, como ahí se ve, ¿ya? Primero, en lo político hay una oposición del Parlamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gobierno de Bustamante, a pesar de haber ganado con el apoyo del APRA, ¿ya?, decidió no darle mayores espacios en el gobierno del Estado, ¿no? ¿Ya? Hubo un gabinete integrado por algunos apristas, eso nunca hay duda, ¿ya? Pero finalmente, bueno, el gobierno, en el discurso que da Bustamante, decidió apartarse de la influencia de dicho partido, ya que sobre el partido aprista había una suerte de prohibición o veto, de vetar, ¿no? O sea, un veto de vetar, debido a su discurso, ¿no?, en esa época, que era un discurso pues muy nacionalista, ¿no?, muy de izquierda, vamos a llamarlo así, ¿ya? Así que Bustamante busca apartarse del gobierno. Entonces el partido aprista,
decide entrar en una alianza, ¿no? Una suerte de coalición con la Alianza Nacional, la oligarquía, que representaba a la oligarquía peruana, y que tenía un periódico llamado La Prensa. ¿Ya? Entonces, con este diario, ¿no? La Prensa, la Alianza Nacional, bueno, era un periódico, ¿no? Muy duro, ¿no? Muy crítico del gobierno de Bustamante, ¿no? Que lo calificaba pues de todo tipo, ¿no? Entonces, en esa coyuntura, ¿ya? Los apristas van a asesinar al periodista Francisco Graña Garland, ¿no? Que era director de este diario La Prensa, ¿ya? Entonces aquí se ve, ¿no? A Graña y su esposa, que fueron asesinados, ¿no? Por los apristas de esos años, ¿no? Entonces aquí tenemos la muerte de Francisco Graña Garland, ¿no? Bueno, obviamente que este asesinato y sumado al intento de rebelión que quisieron hacer los apristas con el apoyo de algunos marineros en el puerto del Callao, ¿ya? Provocó pues el rechazo de un sector de la prensa, obviamente que inició también una campaña, ¿no? Para un poco descalificar el accionar aprista. Y bueno, ante ese intento fallido de golpe de Estado y por la inestabilidad política que esto generaba, ¿ya? Esto permitió, ¿no? La justificación del golpe de Estado de Manuel Apolinario Odría en 1948. Es por eso que el gobierno de Bustamante es efímero, ¿no? Va a gobernar poco tiempo. ¿Ya? Así que no llegó a hacer muchas buenas obras, ¿no? Salvo la educación secundaria, ¿no? Gratuita que estableció el gobierno, porque la primera, la primaria, la decretó el gobierno de Pardo, ¿no? Recordemos. ¿Ya? Tuvimos algunas obras del gobierno, ¿no? Bueno, en la ley, en la educación, ¿ya? Tenemos la ley de educación secundaria gratuita que estableció el gobierno, ¿ya? Y también en lo geopolítico, ¿no? El decreto supremo 781 de las 200 millas marítimas. ¿Por qué se estableció? Porque ya el Perú comenzaba a desarrollar su industria pesquera. Y bueno, el Perú tiene por su ventaja estratégica, ¿no? En el centro del Pacífico, en Sudamérica, una zona hidrológica muy rica, ¿no? De recursos hidrobiológicos, ¿no? Marítimos muy ricos, ¿no? Así que el gobierno dio una ley, ¿ya? Que declaraba soberanía, ¿no? Del llamado mar peruano, ¿no? De 200 millas. Como pueden ver acá, en el mapa, ya antes, ¿no? Antes se determinaba la zona de mar de cada país de acuerdo a 20 millas marítimas. ¿Ya? Antes de eso era a disparo de tiro de cañón, ¿no? O sea, donde llegaba el cañón, esa era la soberanía del mar. Pero luego se retó a 20 millas y ahora el Perú tenía pues 200 millas. Y bueno, muchos países van a imitar esto, ¿no? Lo de imitar Ecuador, lo de imitar Chile. ¿Ya? Bueno, el Perú tiene la ventaja de su mar peruano por sus enormes recursos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es una soberanía que el Perú ejerce en este sector, ¿no? Bueno, va a crear la empresa petrolera fiscal, ¿ya? Importante, donde el Estado interviene, ¿no? En este sector energético, ¿ya? Se incrementa el gasto público y los impuestos a las exportaciones también, ¿ya? Así que en ese sentido, ¿no? También establece un control de cambios. Por eso que también el gobierno entra en crisis, ¿ya? Debido a que ante el control de los cambios, obviamente, ¿no? Y el control de precios, ¿ya? Esto va a subsidiar la economía, ¿no? Además, los agroexportadores, ¿no? Que recuerden que la economía peruana giraba en torno todavía a las haciendas, ¿no? Recuerden que el Perú todavía no tenía su reforma agraria, entonces los agroexportadores se encontraban veían al gobierno pues como un gobierno que no respondía a sus intereses económicos. Bueno, entonces ese es el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Ahora pasaremos a hablar del gobierno de Odría, ¿ya? El llamado ochenio, ¿no? De Manuel Odría.
Bien, ahí está. Espera un ratito que no. ¿Qué pasa con este mouse? Ya, ahora sí. Entonces, listo. Bien, entonces ahí está. Bueno, entonces Odría ya llega al gobierno con el apoyo de la oligarquía mediante un golpe de Estado. ¿Ya? Es un presidente, bueno, muy controvertido, ¿ya? Autoritario, pero también liberal y populista. Uno, por la economía, ¿no? La economía fue de ortodoxia liberal debido a la coyuntura también internacional, ¿no? Recordemos que el mundo, bueno, el Perú no entra, pero en Asia estalla la guerra de Corea, ¿no? Entonces hay una demanda de productos peruanos que va a ser destinada a ese conflicto, ¿no? Recordemos que la guerra de Corea creó también una demanda de productos, ¿no? Y entre ellos, pues, productos peruanos, ¿no? Para mantener la guerra por parte de los aliados contra los comunistas, ¿no? Los norcoreanos y los chinos, bueno, que apoyan a ellos, ¿no? Cuando se produce la participación china. Entonces es un gobierno de tipo liberal ortodoxo, populista, porque estableció medidas de asistencia social, ¿ya? A través de comedores populares y otras medidas que implementó la primera dama, que era la esposa de Manuel Odría, ¿no? Que era una, bueno, era un personaje que la población, bueno, quería mucho, ¿no? La esposa de, bueno, de Odría hacía muchas visitas, ¿no? Hacía muchas entregas de alimentos y así que había pues una política de asistencia social dirigida por el Estado, ¿no? Bueno, entonces ante esas medidas el gobierno de Odría, bueno, se va a hacer, va a tener un respaldo, ¿no? Un respaldo entre la población. Bueno, así que llega algo, y bueno, y también es autoritario, ¿por qué? Por la represión, ¿no? Una ley de seguridad interior, ¿ya? Una ley que fue dirigida básicamente contra el partido aprista, ¿no? Recuerden que de la primera gran persecución se produjo con el gobierno de Sánchez Cerro y la segunda gran persecución se produjo con el gobierno de Odría, ¿no? Básicamente obligó al mismo Haya de la Torre a refugiarse en la Embajada de Colombia y él permaneció allí los 6 años, ¿no? O los 8 años, mejor dicho, de la dictadura, permaneció allí hasta que Odría salió, ¿no? Del gobierno, ¿ya? Debido a que no podía salir porque el gobierno no le daba permiso, ¿no? De poder retirarse de la embajada porque si no podía ser capturado y llevado preso, ¿no? Entonces, tal como se ve en la caricatura, ¿no? Aquí, allá en la torre, bueno, se refugia en la embajada, ¿no? Como se ve acá. Bueno, entonces, así se inicia el gobierno de Manuel Odría, argumentando crisis, eh, la crisis política, ¿no? Bueno, una vez ocurrido esto, ¿ya? Y una vez que, bueno, se da el golpe, ¿no? Odría va a iniciar lo que se conoce como la bajada al llano. Bueno, ¿qué significa esto? Va a renunciar, ¿ya? A la presidencia, ¿no? ¿Ya? Para fundar su propio partido, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque también Odría tenía una aspiración personal, ¿no? Es decir, no solamente ser dictador, ¿no? Que también quería ser presidente y obviamente para hacerlo, un poco emulando lo que hizo Sánchez Cerro, ¿no? Renuncia a la presidencia Baja el Llano para participar en las elecciones presidenciales. Esta vez funda su propio partido, ¿ya? El partido Unión Nacional Odriguista, ¿no? Así que él va a renunciar a la junta militar, porque se forma una junta militar con él, ¿ya? Pero luego renuncia a dicha junta, ¿no? Aunque va a gobernar aquí, bueno, por 2 años, estableciendo un tipo de represión muy dura, sobre todo contra el partido aprista, ¿no? Que tuvo que refugiarse en la embajada de Colombia. Ya aquí en este pequeño interregno, ¿no? En este pequeño lapso de 2 años, se vio la tendencia
política del gobierno, ¿no? Que se orientaba a un sistema de mercado, de libre mercado, ¿ya? Y para ello tuvo que contratar incluso una misión extranjera, ¿no? Una misión norteamericana conocida como la misión Klein. ¿Ya? Todo esto para qué? Para implementar un plan de economía liberal ortodoxa, ¿no? Es decir, derogar, desmontar todas las reformas y los controles de subsidio que había establecido el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Es un presidente entonces Odría muy criticado, pero recuerden que también dio muchos beneficios a la población laboral, ¿no? Aunque aumentó también obviamente el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque al eliminar los subsidios y el tipo de cambio, los precios se dispararon, ¿no? Por esa razón, ¿no? Debido a esta situación también va a decretar el seguro social obrero obligatorio, ¿no? Para dar una seguridad social a los trabajadores del Estado que no la tenían, obviamente. ¿Ya? Así que en este lapso de tiempo, con la Junta Militar, ¿no? Odría va a establecer una ley por indemnización del trabajo, ¿no? Por accidente de trabajo, un seguro social para el empleo público, ¿no? La ley de tiempo de servicios, ¿no? La creación del Ministerio de Trabajo, un Fondo Nacional de Educación y, bueno, un nuevo código de minería, ¿no? Para impulsar la actividad económica en este sector. Bueno, así que Leguía entonces renuncia, forma su partido, la Unión Nacional Odrista, ¿ya? Y deja el gobierno en manos de un general también que va a dirigir la transición, ¿no? El general Zenón Noriega, ¿ya? Y a la vez va a enfrentar, bueno, a la Liga Nacional Democrática, que elevó como candidato a otro, ¿no? Al general Ernesto Montañe, ¿ya? Y también una insurrección en Arequipa, ¿no? Que se va a extender en el ámbito universitario. Bueno, finalmente se acusó, ¿no? De estar involucrado el general Montaña, que fue apresado y desterrado, así que Odría quedó como único candidato y logró ganar las elecciones. Entonces ya del 50 al 56 Odría aparece como presidente, ¿no? De manera legal, ¿no? Entonces ahí vemos el proceso, ¿ya? Entonces esto a través de la Unión Nacional Odrista, ¿no? Que vemos acá. ¿Ya? Entonces, este detalle es interesante, ¿no? Leguía al final, Odría, perdón, queda como único candidato y, bueno, logra develar las insurrecciones, ¿no? Bueno, veamos en la política entonces, tanto en el gobierno y ahora como presidente, ¿no? El gobierno de la Junta Militar, ¿ya? Dio la ley de seguridad interior, ¿no? Aquí destaca el ministro Esparza Sañartu, que es muy conocido por, bueno, iniciar una persecución contra el partido aprista, ¿no? El partido comunista. ¿Ya? Ha sido la mayor represión que ha sufrido dicha organización, ¿ya? Con asesinatos masivos, ¿no? En realidad es una historia muy triste, ¿no? De esta agrupación, ¿ya? Bueno, su líder tuvo que refugiarse, como se ve allí en la caricatura, pero decíamos que hubieron asesinatos masivos, ¿no? Una persecución de hecho. Pero la combinó con ciertas medidas, también políticas, ¿no? Por ejemplo, Odría permitió el voto femenino en las elecciones generales. Es un voto muy importante, porque demostraba la participación política de la mujer, por lo menos las mujeres que sabían leer y escribir, ¿no? Porque recuerden que no podían votar, pues, de acuerdo a la ley, las mujeres, o sea, era el voto alfabeto, ¿no? De esos años todavía, ¿ya? Y la principal preocupación del gobierno va a ser la parte económica, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo reactivar la economía? Bueno, la única forma era contratando a una misión norteamericana. Así que se paga, ¿no? Se paga una importante cantidad de dinero a esta comisión, la misión Klein, que recomienda pues aperturar la economía, eliminar los subsidios, dejar flotar el tipo de cambio, por eso que el dólar se disparó en una cantidad pues abrumadora, ¿no? ¿Ya? De 13 soles que costaba la unidad a más de 100, por ejemplo, ¿no? Entonces fue enorme, y para una suerte de pequeño shock, ¿no? De esa época. Y bueno, para evitar este impacto en los bolsillos de los más necesitados, se va a crear una política de asistencia social, ¿no? Por eso que la economía del gobierno de Hungría es liberal y ortodoxa, ¿no? Como se señala. Y esto debido al contexto de la guerra de Corea, ¿ya? La guerra de Corea, ¿no?
generaba una demanda en los mercados, ¿no?, externos para mantener la guerra, y bueno, el Perú participa en ella. Aquí en esta caricatura de ají molido de Caretas, ¿ya?, se ve, ¿no?, la política del gobierno de Odría, ¿ya? Como pueden ver, miren, lo autoritario se ve acá, ¿no?, con el expresidente Bustamante que está atado de pies y manos, o sea, se le ve, ¿no?, entre la democracia, ¿ya? Y acá más bien se ve al ministro liberal, ¿no?, Pedro Beltrán, espantoso, ¿no? Y acá este es Odría, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces esa caricatura muestra, ¿no?, cómo se aplica un modelo ortodoxo liberal, ¿no?, tomando, bueno, acallando cualquier tipo de protesta, en este caso el líder del Fredena, que era Bustamante, y bueno, el gobierno lo justificó señalando que hacía obras públicas, y en efecto, ¿no?, el gobierno de Odría se ha caracterizado por la aplicación, ¿no?, la implementación de grandes obras públicas a cargo del Estado. Nunca antes se habían hecho estas obras, ¿no? O sea, en esa magnitud, y superaron pues las que hizo el gobierno de Augusto de Leguía, ¿no? Estas fueron enormes, ¿ya? Entonces, sobre todo la capital, Lima, se va a favorecer por este proceso. ¿Por qué razón? Por sus grandes obras de infraestructura, ¿ya?, los grandes proyectos inmobiliarios, y además recordemos que en el gobierno de Odría ya se inicia, ¿no?, para ver el tema de una reforma agraria, ¿no?, ¿ya?, que se produce, bueno, en la Universidad de San Marcos, ¿no? Bueno, entonces, justamente fruto de este proceso se inicia la intensificación de la migración de las provincias a Lima, ¿no?, de la zona rural a la capital, ¿ya? Entonces, es el proceso de cholificación, ¿ya? Hablamos de una demanda de mano de obra, ¿no?, que se requería para trabajar tanto en la pesca, ¿no? Recuerden que la flota pesquera de Luis Banchero está básicamente en los puertos, ¿no?, de la costa, y de otro lado también por la demanda del mercado, bueno, inmobiliario, de infraestructura, como son el complejo Mirones, Matute, ¿no?, y los grandes estadios nacionales. Entonces había más demanda, ¿no?, digamos, de población, ¿ya? Y bueno, entonces aquí lo hace el gobierno, ¿no? Construir el hospital Rebagliati, por ejemplo, ¿no? Entonces había una demanda de mano de obra, entonces esto incrementa la migración del campo a la ciudad, ¿no? Esto se llama por la antropología cholificación. ¿Qué significa esto? Que Lima o sea, toma una gran población migrante del interior que trae sus costumbres, ¿no?, ¿ya?, sus modas, ¿no?, lo cual se va a ver en sus ritmos musicales. De ahí la palabra cholificación, ¿no? Bueno, que la ha propuesto un antropólogo, ¿no? Es decir, Lima se indianiza, ¿no?, o se andiniza por esta migración, ¿ya?, que se va a expresar en la cultura, ¿no? Entonces, esto por la demanda de mano de obra que había pues en la capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las grandes unidades escolares, ¿no?, los colegios enormes, ¿no?, que se crean o se construyen durante este gobierno. Y bueno, también el incremento de medidas asistencialistas, ¿no?, como se ha señalado, ¿ya? Entonces el gobierno busca, ¿no?, limitar pues el impacto, ¿no?, mitigar el impacto de estas políticas liberales que no eran proteccionistas, ¿no? Es decir, que ya no protegían a la población con subsidios, ¿no? Bueno, entonces esto respecto a la migración, acá vemos ¿no?, en esta imagen, ya, el Agustino, ¿no?, Santoyo, Ansieta, ¿no?, conocidos, ¿no? ¿No? Ahí está la invasión famosa, que hasta hoy existe, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y bueno, veamos las obras entonces de Odría, ¿no? ¿Ya? Aquí está la esposa, María Delgado, que hizo muchas obras de asistencia social, ¿no? Y además fue candidata a la alcaldía de Lima, ¿no?
Bueno, ahí está la esposa de Odría. Bueno, veamos las obras, ¿no? Se va a construir el Estadio Nacional y el Estadio de San Marcos, ¿no? Recuerden que el Estadio de San Marcos es el más grande del Perú, ¿no? ¿Ya? Tiene una capacidad para 50.000 personas, ¿no? Sentaditas, todas sentaditas, ¿no? Es enorme. ¿Ya? Dos, ¿no? Entonces tenemos los estadios, ¿ya? El Hospital del Empleado, en esos años, en los años 50, el más moderno de Sudamérica. ¿Ya? Es el Hospital Edgardo Rebagliati, ¿no? Conocido, bueno, está en Jesús María, ¿ya? Y también el edificio del Ministerio de Educación, ¿no? Que se encuentra en el Parque Universitario, frente al Parque Universitario, ahí está el edificio, muy famoso, ¿no? De gran tamaño, ¿ya? Y también se construyen las grandes unidades escolares. ¿Esto por qué? Porque la educación se masifica en la capital debido a la migración, ¿no? Una población migrante obviamente demanda más servicios, ¿no? Sobre todo educativos. Así que el Estado construye estos enormes mega colegios, ¿ya? Así que tenemos el José Grande, por ejemplo, ¿no? Colegio gigantesco que está en San Martín de Porres, ¿no? En la avenida Universitaria, ¿no? Con la avenida Javich. El Colegio Alfonso Ugarte, el Bartolomé Herrera, que está en la avenida La Marina, ¿no? Que también tiene su propio estadio, ¿no? Es gigantesco. ¿Ya? Y bueno, debido al tema de la Guerra Fría también, y bueno, al hecho de que se requería conocer más la realidad nacional, se crea el Centro de Altos Estudios Militares, conocido como el CAIN. ¿Ya? Aquí se comienza a estudiar la realidad nacional, ¿no? A ver las causas que hacían pues, que el Perú sea un país pobre, ¿no? Respecto a los demás países de la región, y también, por supuesto, a nivel internacional. Bueno, ese es el CAIN. ¿Ya? También el voto femenino, hemos dicho, ¿no? Lo da el gobierno de Odría. Y bueno, tenemos las medidas sociales, ¿no? ¿Cuáles son? El seguro social del empleado, que es seguro obligatorio, ¿ya? La educación se masifica, ¿no? Y bueno, hay una política asistencialista dirigida por la esposa María Delgado Romero, que es la esposa de Odría. Bueno, ahí está el Estado Nacional, como pueden ver. Es una foto antigua, obviamente, ¿no? Ahora está modernizado, ¿no? Y finalmente, ¿no? Acá tenemos el concepto de cholificación, ¿ya? Que asimila a la población indígena a los patrones occidentales, ¿no? Pero manteniendo su identidad, ¿no? Su identidad que viene de la región. Bueno, ya finalizando el gobierno, ya recordemos que a pesar de la persecución que sufrió el partido aprista, bueno, es política, ¿no? Entonces, hay una negociación política conocido como el Pacto de Monterrico. ¿Ya? Como pueden ver, ¿no? El gobierno de Odría, ¿no? Va a reunirse con, bueno, ahí tenemos a Odría, ¿no? ¿Reunido con quién? Con Eudosio Rabines. ¿Quién era Eudosio Rabines? Bueno, él era el dirigente del Partido Comunista de esos años, ¿no? ¿Ya? Entonces no se entendía cómo este político, parece que, o habría sido armado, no, no parece, ¿no? Pero no se entendía pues que habiendo sido perseguido se sentaba a negociar con Odría, y lo mismo Aya de la Torre, ¿no? ¿Ya? Comienza a negociar, ¿no? Un acuerdo de votos, ¿no? Con quien había pues provocado miles de muertes en su organización, ¿no? En fin, esto se le ha llamado como el Pacto de Monterrico, ¿ya? Y va a provocar una división en el Partido Aprista, obviamente, ¿no? Entonces ahí tenemos a Pedro Beltrán, que era ministro liberal de Odría, obviamente, seguramente para respetar el plan económico. Bueno, y aquí en un hotel, esta foto fue tomada por un periodista que captó la imagen. Como pueden ver, bueno, se han sentido sorprendidos, ¿no? La foto es una prueba, porque bajan la mirada para que no se les reconozca, pero obviamente, ¿no? Son ellos, ¿no? No había nada que hacer, entonces se generó pues una gran expectativa y provocó una división en dicha organización, ¿no?
Bueno, y en efecto, en el siguiente gobierno, ya, van a haber acuerdos, ¿no? Que finalmente van a terminar con, en fin, cuando haya, bueno, va a negociar con la Unión Odrista para ser elegido como presidente, ¿no? Pero no lo va a lograr, esto va a ocurrir en el gobierno segundo de Manuel Prado Ugarteche. Bueno, entonces terminan las elecciones, termina, mejor dicho, el gobierno de Odría, ¿ya? Él convoca elecciones y triunfa Manuel Prado Ugarteche, que gana las elecciones con el apoyo del APRA, ¿no? A pesar de la división, bueno, aún tenía respaldo, entonces logra influir en la decisión. Y se establece un gobierno conocido como la convivencia, ¿ya? Entonces la convivencia con el APRA, ¿no? Que sería esta acá, ¿ya? Es el gobierno de la convivencia, ¿no? Gobierna Manuel Prado Ugarteche, ¿ya? Entonces aquí está el ministro Pedro Beltrán, como pueden ver, ¿no? Ahí se ve el liberalismo del gobierno, ¿ya? Claro, es el segundo mandato, ¿no? De Manuel Prado Ugarteche. Veamos pues las características del gobierno, ¿no? Uno, primero en el contexto internacional, ya recordemos que estalló la Revolución Cubana, ¿no? Así. Y esto impactó un poco al interior de la izquierda peruana, ¿no? Ahí tenemos a Hugo Blanco, famoso líder de trotskista, ¿no? En esos años. Ahí está, ¿no? Bueno, que hoy ella es un anciano, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la influencia que tuvo porque él comienza a dirigir las tomas de tierras en el Valle de la Convención, en el Cusco. ¿Ya? Es importante, ¿no? Esto, porque el gobierno de Prado va a iniciar una propuesta para una reforma agraria, ¿no? ¿Ya? Una ley, ¿no? Digamos, para promover o sea, crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, ¿no? Para promover el reparto de los lotes, bueno, de la tierra, obviamente, ¿no? Lo segundo va a ser la adhesión del Perú a la Alianza para el Progreso, ¿ya? Dirigida por Estados Unidos. Debido a la Guerra Fría y a la influencia que tenía pues, la Unión Soviética en países y en la región de América Latina, el gobierno americano decidió pues dar un apoyo para estos países, ¿no? Que se encontraban en vías de desarrollo. Y era un programa que a través de los llamados cuerpos de la paz se promovía la capacitación, la tecnificación de su población para incorporarse al mercado. Obviamente que algunos países como Cuba rechazaron esa intromisión, pero el gobierno peruano sí estaba de acuerdo con ello. ¿Ya? Bueno, eso explica también por qué Cuba fue expulsada de la OEA en esos años, ¿no? Aunque el diplomático peruano Raúl Porras Barnechea, historiador peruano, recomendó no intervenir en ese un asunto interno, ¿no? Decía eh, este excelente, ¿no? Historiador peruano. Bueno, se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Como una medida, ¿no? Para controlar el sector castrense también y, bueno, evitar separatismos, ¿no? Y los partidos que comienzan a aparecer aquí, a ser visibilizados entre la población, es Acción Popular, ¿ya? Con su candidato Fernando Belón de Terry, ¿no? Fernando Belón de Terry y la Democracia Cristiana, que luego se va a convertir en el Partido Popular Cristiano. ¿Ya? Obviamente el Partido Aprista ya existía, ¿no? Bueno, en la economía, ¿ya? El gobierno da la ley de promoción industrial, ¿ya? Va a promover la enseñanza de los institutos, ¿no? La enseñanza técnica a través de institutos de desarrollo, ¿no? De esta disciplina, como el SENATI. ¿Ya? La economía va a ser de libre mercado, ¿no? Ortodoxa, con Pedro Beltrán, ¿ya? Y esto también debido al boom pesquero, ¿no? ¿Ya? Entonces el sector de la pesca y la exportación de harina de anchoveta convierte al Perú pues, en el primer país productor de dicho recurso, destacando al empresario, ¿no? El magnate de la pesca, Luis Banchero Rossi, que luego sería asesinado, pero ya posteriormente. ¿Ya? Entonces aquí la economía va creciendo, ¿no? Y se crean grandes mercados justamente en ese sector, ¿no? En el rubro pesquero.
Y también destaca el boom azucarero. ¿Por qué? Porque las empresas productoras de azúcar en el Perú se ven beneficiadas por el bloqueo cubano, ¿no? Ligado al bloqueo cubano, que tuvo pues que cambió el gobierno, ¿no? Dejó la dictadura de Batista y estableció el gobierno de Fidel Castro, ¿no? Entonces, debido a las sanciones que habían en dicho país, bueno, entonces aquí el azúcar tuvo más demanda que el azúcar cubana que antes la tenía. Así que esto respecto a la economía, ¿no? Y el nombramiento, obviamente, de Pedro Beltrán, ¿no? Que va a eliminar todos los subsidios que el gobierno tenía anteriormente, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos en lo económico y en lo social se da una ley orgánica de barrios marginales, ¿ya? Es decir, para legalizar y sanear la propiedad de estos barrios, ¿no? Que muchos de ellos se originaban pues por invasiones, ¿no? Bueno, ahí tenemos el Senati, ¿no? Ahí está, ¿no? Para la educación técnica. Y también la toma de tierras en el Cusco dirigidas por Hugo Blanco. Bueno, Hugo Blanco, líder agrarista, ¿no? Que era de izquierda, ¿no? Trotskista, en fin, inicia estas tomas. Y es por eso que se crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Bien, pues esto respecto al gobierno de Prado, ¿ya? Y convoca elecciones, ¿no? Convoca elecciones y ni Odría, ¿ya? Ni Haya, ¿no? Ni Belaúnde llegan al 33%, ¿ya? Porque de acuerdo a ley ganaba la elección, hoy día es el 50%, en esa época era un tercio. Quien llegaba al 33% más uno era vencedor en las elecciones. Así que ningún candidato de los más importantes llegó al 33%. También participa la democracia cristiana, llegó a un 4%, ¿no? Los chiquitos le decían, pero bueno, tenía igual un 4% que podía decidir un voto, ¿no? Una elección. Lo cierto es que debido a que no había llegado a un 33%, se tenía que convocar, ¿no? A un nuevo comicio. Entonces ahí se ocurrió pues el tema, ¿no? De que se estaba produciendo una negociación entre la Unión Nacional Odrista y el APRA para que Aya La Torre sea elegido como presidente. ¿Ya? Ante ese hecho, entonces se da un golpe de Estado, ¿no? ¿Ya? Es el primer golpe de Estado de tipo institucional dirigido por Ricardo Pérez Godoy, que aquí lo vemos, y una segunda fase por Nicolás Lindley. ¿Ya? Entonces acá lo vemos, ¿no? En estas elecciones decíamos, ellos dan el golpe de Estado, ¿no? Ricardo Pérez Godoy se le da el golpe de Estado, ¿ya? Porque obviamente, ¿no? Debido a que no se había llegado a un voto necesario, se debía hacer un nuevo comicio y ya se veía que en el Congreso la Unión Nacional Odrista, que en esa época podía nombrar el presidente, y, o sea, quien no llegaba al 33%, debía esperar que el Congreso decidiera quién debía ser el candidato. Y obviamente ya se había producido la alianza entre Odría y Aya de la Torre, ¿no? Así que obviamente el APRA con Aya de la Torre iban a gobernar, ¿no? Entonces era como estaba siendo utilizado, ¿no? Con esta imagen de izquierda para gobernar el país, pero entonces se dio el golpe de Estado, ¿no? Y entonces pues se anuló ¿no? Elección, ¿no? Bueno, así que se estableció un régimen provisorio, ¿ya? Para evitar un gobierno aprista o conservador, ¿no? Tal como se indica por la alianza que se había establecido, ¿ya? Porque al parecer ambas agrupaciones no querían hacer reformas sociales, ¿no? Que era una demanda de la sociedad. Bueno, lo cierto es que tenemos dos fases, ¿ya? Y se van a producir las siguientes obras que están allí, ¿no? La ley de bases de la reforma agraria, ¿ya? Que fue esta ley una reforma, ¿ya? Aquí se va a repartir tierras a los campesinos como parte de un proyecto piloto, ¿no? Se llamó ley de base de la ley de, ¿no? De base de la reforma agraria.
Lo segundo, la creación del Instituto Nacional de Planificación para establecer y dirigir las obras públicas del Estado. Se estableció la cifra repartidora para que los partidos más pequeños tuvieran la posibilidad de poder acceder al Parlamento, obviamente. Y también se crea la Casa de la Cultura, que va a ser hoy el Ministerio de Cultura, ¿no? Un ministerio muy importante, ¿ya? Y bueno, esas son algunas de las obras, ¿no? Ahora, veamos en los hechos, ¿no? ¿Qué pasó? Hay también hechos que ocurren, ¿no? Se crea el MIR, por ejemplo, que es el MIR, un movimiento de izquierda, que luego va a iniciar una insurrección en el Perú, en el gobierno de Belaúnde. Y se inician las primeras acciones, ¿ya? De tipo, ¿no? Insurrecciones, ¿no? ¿Ya? De la guerrilla del llamado ELN, ¿no? Que significa Ejército Liberal Nacional, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la Junta Militar y convoca elecciones. Y esta vez triunfa Fernando Belaúnde Terry, quien va a iniciar su primer mandato. Bueno, entonces tenemos a Belaúnde, ¿ya? Él va a ganar con el apoyo de la Fuerza Armada y el Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Bueno, ante ese triunfo se produce la obstrucción legislativa del APRA y la Unión Nacional Odriísta, ¿no? Portantes. ¿Ya? Hay una alianza, ¿no? Que va a obstruir la labor del gobierno de Belaúnde Terry. ¿Ya? Él tenía una visión, ¿no? Nacional, tipo cooperativista, aprovechando las prácticas de reciprocidad que aún quedaban dentro de la población en esos años. Por eso que este presidente promueve el cooperativismo, ¿ya? Bueno, ante la rebelión del movimiento ¿no? El MIR, ¿ya? Este movimiento de izquierda, ¿no? Que inicia una insurrección contra el Estado, ¿ya? Bueno, fue derrotada en el lapso de 6 meses, ¿no? Bueno, así victorioso el gobierno establece las primeras elecciones municipales, ¿no? Que estas habían sido suspendidas. Y bueno, ¿quién triunfa? Luis Bedoya Reyes. ¿Por qué es famoso y se menciona el triunfo de Luis Bedoya Reyes? Porque él va a construir una obra que hasta hoy existe, ¿no? La famosa vía expresa que conecta el centro de Lima con el sur, ¿ya? El llamado Sanjón, ¿no? De Lima. Bien, en lo social se promueve el cooperativismo, ¿no? Un sistema de cooperación social, ¿ya? Aprovechando la existencia aún de dichas prácticas de reciprocidad para darse también una imagen ante el pueblo benéfica, como que el pueblo hizo la obra. Y debido también a las demandas, ¿no? Que habían con respecto al tema de la tierra, se da una ley de reforma agraria, ¿ya? Pero esta ley no afectó la propiedad latifundista, ¿no? Ese fue el sentido de la ley. No afectó la propiedad de los gamonales ni los terratenientes. Solamente repartía tierras que no tenían dueño y que pertenecían al Estado. Bueno, entonces es un gobierno, como pueden ver, de crisis política, ¿ya? De crisis social, y también tenemos, bueno, en la economía, ¿ya? La creación del Banco de la Nación, y también de crisis económica, como vamos a ver con el Acta de Talara, ¿no? Bueno, el Banco de la Nación se crea, ¿ya? Como un banco del Estado en reemplazo de la Caja de Depósitos y Consignaciones. Y quizá la obra más característica del gobierno va a ser, aparte del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y las obras de construcción inmobiliaria, la carretera marginal de la selva, ¿ya? Y la firma del Acta de Talara, ¿no? Que va a provocar un golpe de Estado, ¿ya? En esta acta es una renegociación que se hace con la empresa International Petroleum Company, ¿ya? Por el tema, pues, del pago de impuestos, obviamente, que la empresa se negaba a pagar, ¿no? Así que el gobierno suscribe un contrato, conocida como Acta de Talara, con dicha, ¿no? Empresa, a la cual le faltaba la página 11 y que fue el pretexto para iniciar un golpe de Estado. Bueno, la crisis, ¿no? Tenemos crisis económica, sequía y protestas sociales, ¿no? Como decíamos. 2, crisis política por el escándalo de la página 11 que le faltaba al Acta de Talara.
y el cual promueve pues el golpe de Velasco, ¿no? Del general Juan Velasco Alvarado, que va a iniciar el llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí vemos ver, ¿no? Una caricatura, ¿ya? De la época que muestra pues cómo, ¿no? Esta crisis del gobierno, ya que sus representantes se encontraban en la luna, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es la frase, ¿no? Están en la luna, o sea, que están en nada, o sea, que no saben nada de lo que pasaba en el país. Y eso explica el golpe de Estado de Velasco, ¿no? Que bueno, inicia una etapa diferente en la historia del Perú que veremos en la última sesión. Bueno, con esto terminamos, muchas gracias, y aquí tenemos las claves de la semana. ¿Ya? Entonces aquí están, es decir, la línea de tiempo, y bueno, aquí las claves 1B, 2C, 2D, ¿no? 3A, 4C y 5B. ¿Ya? Eso sería todo, ¿no? Igual lo pongo acá, ¿ya? En el chat, y bueno, eso sería todo. Un abrazo, hasta luego. Buenos días, chicos. Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestras clases en un minuto. Por favor, me da un minuto. Voy a cerrar un archivo. Estamos... Hoy vamos a ver un tema interesante. Y ahora sí. Voy a compartir pantalla. Ok. Bien. Vamos por acá. Bien. El tema que nos... Un minutito. Sí, está correcto. El tema que vamos a ver ahora es la semana 16. Vamos a entrar en un tema bastante interesante y de mucha fuerza y con mucha preocupación en este momento, que es la estadística. La estadística es una ciencia. Es una ciencia. Y en la última década es la carrera que más se está solicitando. Si ustedes entran y ven cuál es la carrera que más se está solicitando, son los estadísticos. Ahora, una cita con un estadístico no te baja de 100 soles la hora, ¿no? Ahora, ¿por qué la estadística se ha... y por un trabajo de estadístico te cobra mínimo $1,000, ¿no? ¿Por qué se ha hecho tan importante esta carrera, más incluso que las ingenierías, ¿no? Porque estamos realizando ahora investigación científica. La investigación científica tiene que basarse en resultados científicos.
Una investigación científica es una investigación que tiene su marco teórico en la ciencia, ¿no? Pero trabaja con un conjunto de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiera saber en este momento cuál es la situación socioeconómica de los estudiantes del Centro Pérez San Marcos. Entonces, ¿qué va a hacer el investigador, no? El investigador lo que hace es primero tener una referencia, qué es situación socioeconómica, cómo es la población donde va a trabajar, cuál será su unidad de análisis. Y entonces tendría que trabajar con los 5.000 alumnos que están en el Centro Pérez San Marcos, pero eso casi es difícil de hacer porque tendría que ir a visitar y hacer encuesta a los 5.000 y no todos van a permitir. Entonces lo que él hace es seleccionar una muestra y ahí tiene un conjunto de datos. Con este conjunto de datos va a ir al estadístico y a un juicio de expertos y le va a decir si estas son las dimensiones de su variable situación económica, pero tiene que estudiar esa variable y tiene que saber qué es la situación económica, qué llamamos situación económica baja, media, alta, y cuáles son los parámetros que definen esta situación, va a ser un instrumento para recoger una serie de datos. Entonces el estadístico te dice, bien, tus datos que has recogido están correctos y para poder verificar lo que tú has planteado, porque el investigador hace una serie de preguntas que le llaman hipótesis, ¿no? Vamos a comprobar tu hipótesis. Una hipótesis es un supuesto que hay que demostrar. Entonces, el investigador científico va hasta este punto y el estadístico estudia ese conjunto de datos y le da resultados, se le da el arte al todo trabajo científico. Entonces, todo aquel que hace investigación científica tiene que recurrir al estadístico, ¿no? Entonces, ahora el estadístico es el más solicitado, está de moda, le dicen, ¿no? Entonces, la estadística es una ciencia y esta escuela profesional está en la Facultad de Ciencias Matemáticas. La Facultad de Ciencias Matemáticas tiene 4 carreras profesionales. Primero, matemática, luego tiene computación científica, la estadística y la investigación de operaciones. Estas 3 escuelas profesionales conforman la Facultad de Ciencias Matemáticas y acá está la estadística. Los estadísticos estudian matemática fuerte, muy fuerte, hasta el 5º, 6º semestre, tan fuerte como estudian los matemáticos, ¿no? Porque todos sus estadísticos o sus pruebas, como la media, la modia, el intervalo de confianza, la varianza, la desviación estándar, las normalidades, todos están dados mediante los conceptos y la base matemática, ¿no? Entonces, y ellos también saben, por ejemplo, para seleccionar una muestra, estudian muestreo 1, 2, 3, ¿no? Entonces es una carrera bastante interesante. Muy bien. Entonces vamos a ver nosotros esta semana estadística, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es la estadística y vamos a ver las medidas de tendencia central. Estudiaremos algunas medidas que son comunes en nuestro día a día y que nosotros no sabíamos que estaban metidas dentro de esta ciencia, ¿no? Estudiaremos también las medidas de posición o de localización y las medidas de dispersión. Entonces, acá tres datos importantes dentro de la estadística que siempre lo hemos estudiado, ¿no? Si yo tengo un conjunto de datos, yo quiero saber cuál es el dato más representativo, el dato que está en la parte central, ¿no? Eso se llama medidas de tendencia central. Es una medida que representa todo el conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en promedio, en el barrio, del barrio en donde yo provengo, 5 familias se enfermaron de COVID, en promedio, ¿no? O yo puedo decir, el 100% se contagió de COVID, ¿no? Ahora, medidas de localización entonces lo que yo tengo que hacer es este conjunto de datos, ¿cómo los ordeno? Entonces los datos se pueden ordenar y cómo voy a hacer esa ordenación. Y medidas de dispersión está relacionado a qué tan alejados están mis datos o qué tan juntos están mis datos, ¿no? Digo, si en promedio en el aula 26 ingresaron a la Universidad San Marcos un promedio de 20, de 60,
Entonces, de esos 20, ¿cuántos ingresaron a medicina o cuántos se fueron a letras? ¿Hubo más a letras? ¿Hubo más a ingeniería? Entonces, ¿qué tan agrupados están estos resultados? Bien, vamos a borrar todo. Y entonces nos vamos a dar algunas definiciones generales. Primero, la estadística, ¿no? ¿Qué es la estadística? Como había mencionado, es una ciencia que analiza una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, analizo la edad de una población, la altura de un equipo de baloncesto, la temperatura de los meses del año. Entonces, analizo datos como edades, alturas, temperaturas. ¿Y para qué analizo esos datos? Para extraer conclusiones, para decir esto está pasando sobre el comportamiento de estas variables. Puedo decir, la edad promedio de los alumnos del aula tal es 52. La altura promedio de los jugadores de baloncesto es 1,90 m. Entonces yo tengo que conseguir jugadores de ese tamaño. La temperatura promedio en los meses de verano es de 32 grados. Entonces debo estar preparado para esta temperatura, ¿no? Bien. Entonces, él lo que busca es sacar conclusiones de ese conjunto de datos, ¿no? Entonces, bien, la población es el conjunto de elementos que se quiere investigar, ¿no? Puede ser un grupo de personas, acontecimientos, situaciones u objetos. No, si yo quiero hallar la edad, entonces voy a definir la población. ¿En dónde quiero la edad? Quiero la edad en el Centro Pre San Marcos. Entonces, mi población van a ser todos los alumnos del Centro Pre San Marcos. Si quiero hallar la altura, entonces, ¿la altura de quién? De todos los equipos de baloncesto. Entonces, todos los clubes que juegan baloncesto, de ahí esa sería mi población. Objetos, ¿no? A ver, puede ser bueno, eso sería personas, ¿sabes? Ahí me acuerdo por ahí algún objeto. Eso es la población. ¿Y qué viene a ser la muestra? La muestra viene a ser un subconjunto de la población y debe ser representativa, ¿no? Entonces, seleccionar una muestra no es nada fácil. Por eso es cuando los estadísticos hacen una inferencia, ¿qué significa? Que acá yo tengo la población que yo voy a estudiar y de esta población saco la muestra, ¿no? Porque saco una muestra, porque no podría trabajar con toda la población, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el nivel socioeconómico de las personas del distrito de Comas, de las personas que viven en el distrito de Comas? ¿No? El distrito de Comas, por ejemplo, no sé, creo que tiene 1 millón de habitantes, ¿no? Porque Lima Metropolitana tiene, creo, 9 millones, y Comas en un momento fue uno de los distritos más populares, con más concentración de personas. Pero ahora creo que es Villa El Salvador. No, creo que es Canto Grande, según el último resultado. Entonces, no podría evaluar a todas las personas, ¿no? Entonces lo que hace es sacar una muestra. ¿Para qué? Para luego de ahí sacar una conclusión, inferir, ¿no? Entonces, yo a partir de este resultado que obtengo de esta muestra puedo inferir a toda la población. Pero esa muestra, como digo, tiene que ser una muestra representativa. No cualquier muestra, pues, no voy a averiguar la situación socioeconómica de una persona que está vagando en la calle, que no tiene trabajo y que son pocas también. Pues tiene que representar a la población. ¿Qué es una variable? Dice, es una característica de interés acerca de cada elemento de una población o muestra, ¿no? Es la característica, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar la población. Entonces, ¿qué voy a estudiar de la población? Voy a estudiar el peso, la talla, la situación socioeconómica, el sexo. Estas son las características de esta población que tiene interés para mi estudio, ¿no? Ahora, dentro de las variables hay dos tipos de variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Por qué separamos? Porque dependiendo de la variable se puede realizar el estudio, ¿no? Cuando una variable es cualitativa, son aquellas que describen, no se pueden medir. Por ejemplo, el sexo, yo no lo puedo medir.
Yo digo sexo masculino, femenino. El sexo masculino puedo describir, bueno, los hombres son más altos, tienen más espalda, tienen, tienen bigotes, y describo la cualidad. Y las mujeres son más delgadas, de caderas más anchas, tienen busto, entonces estoy describiendo a la variable, ¿no? No puedo medir un hombre y una mujer, ¿no? Bien, sí los puedo calificar, pero no medir. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, distrito de residencia de los postulantes de la Universidad Mayor San Marcos. Estoy con una gripe, no tiene idea, discúlpame. Y entonces tengo que tomar agua caliente. El día, todos esos días he estado fatal. Por ejemplo, el distrito de residencia de los postulantes. Si usted escribe distrito de Comas o distrito de Miraflores, Comas, un distrito popular, no tiene mucha zonas de esparcimiento, le faltan las pistas, están destrozadas. Describo el distrito. Miraflores, un distrito que tiene una infraestructura moderna, las pistas están muy bien pavimentadas, organizadas y así, ¿no? Eso es una variable cualitativa, describo solo cualidades, mientras que las variables cuantitativas son aquellas que pueden expresarse numéricamente, o sea, un número lo representa. Por ejemplo, el número de miembros de una familia que está infectada por COVID. No, en mi casa se infectaron 4, ya digo un número, 4. Entonces eso yo lo represento mediante un número, ¿no? El peso se representa mediante un número, ¿no? La temperatura también es una variable cuantitativa. La altura es una variable cualitativa. La edad es una variable cualitativa. Muy bien. Veamos ahora las medidas de tendencia central. Entonces habíamos dicho que nosotros vamos a trabajar en una población y vamos a tomar una muestra para que a partir de la muestra vamos a inferir a la población. Entonces, la muestra va a tener un conjunto de datos. Ahí están mis datos. Estos son los datos resultado de una actividad. Por ejemplo, puedo hacer una encuesta, un cuestionario, trabajo de campo, ¿no? Dice, ¿qué son medidas de tendencia central? Dice, es la cantidad representativa de un conjunto de datos. Ahí está mi conjunto de datos. Entonces, de ese conjunto de datos, ¿quién representa todo ese conjunto de datos? Que nos ayudará. Oye, el puntito se me va esto. ¿Dónde estoy? Ahí está. Que nos ayudará a resumir la información en un solo número. En un solo número. Por ejemplo, cuando usted lleva un curso en la secundaria, un curso matemática, entonces comienza a sacar notas, ¿no? Práctica 1, 10, práctica 2, 20, práctica 3, 17, 4, y así. Ahora la evaluación es continua, entonces todas las semanas tiene una nota. Al final le toma el promedio. Esa nota representa si usted aprobó o no aprobó. Representa todo su comportamiento durante todo el semestre, ¿no? Donde esta debe estar comprendida entre el menor y mayor valor. Entonces, cuando usted tiene su promedio, siempre va a estar entre el menor valor que puede tomar, 0 y 20. ¿No? Y claro, se define que para aprobar tiene que tener 11, ¿no? 11. En la maestría se tiene que tener 14, en el doctorado también 14, ¿no? Esas son las notas. Bien, vamos a borrar esto. Borramos. Ahora, vamos a desarrollamos a continuación los principales considerando para estos datos. Ahí yo tengo un conjunto de datos. ¿No? Tengo un conjunto de datos. Primero, la más conocida, llamada también media o promedio aritmético, ¿no? Es el más usado, sirve para promediar y acá sí hay que tener cuidado. Cuando utilizo estas medidas de tendencia central, que son 3,
Eso va a depender de las variables. Si yo quiero hallar una medida de tendencia central, por ejemplo, para pesos, precios, salarios, notas, temperaturas, uso la media aritmética. Entonces, eso me dice sirve para promediar, repito, edades, pesos, precios, salarios, notas, temperaturas. Y entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Y acá también la fórmula del promedio que todos ustedes saben, porque todos están hasta pensando, tengo que aprobar con 11, en la universidad los alumnos aprueban con 32 puntos, pero ahora ha cambiado todo a partir de que apareció en el 2014 la ley universitaria. Entonces, esta ley universitaria, ustedes que van a ser universitarios, por favor lean la ley universitaria, apareció en el 2014 en el peruano, creo que apareció el 14 de junio del 2014, entonces averigüen, ya apareció en el peruano en esa fecha, y claro, ha habido modificaciones, como por el hecho de que un profesor hasta con esta ley solamente trabajase hasta los 70, después lo mandaron a los 75, ahora ya nos quieren hacer trabajar hasta que seamos ancianos, Dios no. Todo tiene su momento, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. Bien, entonces, hay que descansar también. Bien, entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la universidad ahora, está la trica, que los chicos se han escuchado hacer la trica. ¿Qué significa la trica, no? Que si tú llevas un curso y lo desapruebas 3 veces, simplemente, chao, ya no tienes derecho a estar en la universidad, ¿no? Y yo he tenido muchos alumnos con la trica cuando estaba en la Facultad de Ingeniería Electrónica, en el curso de álgebra lineal. Entonces tenía alumnos que me venían y me dicen, profesora, si usted no me aprueba, me vota. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Yo no tengo por qué. Usted aprueba o desaprueba si usted estudia. Si usted estudia, aprueba. Si usted no estudia, desaprueba. Chao. Y tiene que irse porque está ocupando el lugar de una persona que debería estar ahí y que sí quiere estudiar. Si usted no ha estudiado o no tiene condiciones, tiene que salir. ¿Para qué ingrese una persona que en verdad va a aprovechar todo el potencial que tiene la universidad para formarlo como profesional? Pues usted, yo soy de las personas que si no está ahí, pues tiene que salir, ¿no? Entonces ahora en el 2014 hay lo que es la ley universitaria, en la cual la forma de evaluar hay un examen parcial, hay un examen final, hay evaluación continua. El examen parcial es de evaluar de la semana 1 a la semana 8, el examen final de la semana 9 a la semana 16. La evaluación continua es todas las clases. Eso tiene un peso de 30%. La evaluación parcial tiene 20%, la evaluación final 20%, y hay un trabajo de investigación que tiene un peso del 20%, y no es cosa de que usted entre al internet y comience a copiar, ¿no? Entonces los alumnos dicen, trabajo de investigación, ya, entonces voy a internet, copio, bajo, voy, copio. Entonces los alumnos que vienen con esto simplemente tienen como la calificación de 0 a 20, 5, ¿no? Porque todo el mundo sabe sacar información. Quiero que interprete esos datos. Y luego hay una participación en aula, ¿no? Entonces, la actitudinal, que también tiene un peso de 10%, ¿no? Entonces, cambió todo eso. Y ahora tienen pesos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero a determinar promedios, notas, utilizamos la media aritmética. Por ejemplo, ¿no? Dice, la cantidad de nuevos casos diarios en miles confirmados de contagio por COVID-19 durante las últimas semanas debió ser, fue de 3, 2, 5, 4, 6, 3, 5. Su promedio aritmético es, entonces, ¿qué se hace? Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? Son 7 datos. Pero cada dato está en la unidad de miles. Ojo, sacamos el promedio y me da 4. Eso quiere decir que en promedio, ¿cómo interpreto eso? Que en promedio de nuevos casos registrados durante la última semana fue de 4,000 personas diarios, en promedio. Entonces ahí está el término promedio, ¿no? Porque es una medida de tendencia central. Esta medida de tendencia central llamada media aritmética tiene una serie de propiedades. Por ejemplo, si yo a todos los datos le sumo una constante, entonces el promedio sale sumado con esa constante.
Pero si a todos los datos los multiplico por una constante, entonces el promedio queda multiplicado por la constante. Por favor, recordar estas propiedades porque es frecuente este tipo de preguntas en el examen de admisión. Netamente sobre estas propiedades. Observamos. En el cálculo del promedio, cuando yo quiero hallar, intervienen todos los datos. Por lo tanto, se ve influido por la variación de cualquiera de ellos. Si yo quiero hallar el promedio de estos datos, si yo no considero esto, entonces este resultado no será 4. Entonces es importante que intervengan todos los datos, porque si cambio un dato, no lo considero, eso afecta el resultado. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Bien. Veamos ahora la media geométrica. Es el segundo promedio más utilizado generalmente, nos permite determinar, promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento. Entonces, siempre que veo porcentajes o tasas de crecimiento, yo no voy a utilizar media aritmética, debo utilizar media geométrica para ver el promedio porcentual. Muy bien, se determina de esta manera, se saca la raíz enésima del producto de los n datos. Este n está porque están n datos. Por ejemplo, si me dice, las tasas de utilidades trimestrales en 3 bodegas fueron 9%, 15% y 25% respectivamente. Tasas de utilidad es ganancia, ¿no? Crecimiento, ¿no? Respectivamente, ¿no? Las tasas de utilidad trimestral es, me pregunto, entonces, ¿qué hago? Como tengo 3 datos, sería la raíz cúbica de 9%, 15%, 25%. Y eso me da 15%. Entonces digo, en promedio se ha crecido solamente un 15%, ¿no? Por ejemplo, me dice, las ventas en el último trimestre aumentaron en los 2 primeros meses 25% y 16%. Quiere decir que en el primer mes se ha vendido un 125%. En el segundo mes se ha vendido 216%, porque aumentó 116% respectivamente, y disminuyeron en 36% el último mes. Quiere decir que el tercer mes solamente se ha vendido el 64%, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar la tasa de crecimiento, entonces saco la raíz cúbica, pero de estos datos, ¿no? De 125, 216 y 64%. Me da 120%. Entonces digo que en los últimos 3 meses hubo un aumento del 20%, porque normal hubiera sido el 100%, pero tengo 120%, ¿no? Entonces, la media mensual ha sido de un crecimiento del 20%. Ese es el crecimiento en los últimos 3 meses. Veamos ahora la media armónica. Vamos a borrar todo, veamos la media armónica. ¿Cuándo se usa la media armónica? Recuerden que estamos viendo medida de tendencia central. Dice, es la inversa de la media aritmética. No, es la inversa de la media aritmética de la inversa de los datos. La media aritmética era sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Esa es la media aritmética. Pero esto es la inversa de la media aritmética. Entonces, la media armónica es la inversa. Entonces, esto va arriba y esto de acá abajo sería n arriba y abajo, pero me dice, es la inversa de la media aritmética de la inversa de los datos. Estos son los datos, sería esto de acá. Más 1 sobre x sub 2 y más 1 sobre x sub n. Esa es la media armónica. Vamos a borrar todo. Y ahí está la media armónica, ¿no? Es la cantidad de datos dividido entre la inversa de la suma de cada uno de los datos. Se usa, dice, cuando se requiere calcular rendimiento medio, velocidad medio y tasas de productividad. Acá es tasas de crecimiento. Esto es producción, cuánto estoy generando, no cuánto estoy creciendo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, veamos, un ciclista se dirige de Lima a Huaral con una velocidad de 90 metros por segundo. Si en su viaje de regreso su velocidad es de 60 metros por segundo, calcule la velocidad promedia en todo el recorrido. Entonces,
La velocidad es la distancia sobre el tiempo. Entonces, la velocidad media sería distancia total sobre el tiempo total. La distancia total ha sido distancia de ida y distancia de regreso. Serían 2 veces d, que es la misma, ¿no? Y el tiempo total, tiempo de ida y tiempo de vuelta. Entonces, ahí está. Distancia de ida, distancia de regreso, que es la misma. Tiempo de ida, tiempo de vuelta. Entonces, arriba tendríamos 2d. Pero el tiempo de ida ha sido la distancia sobre 90 y el tiempo de regreso ha sido su distancia sobre 60. Entonces ahí yo simplifico y fíjense acá aparece, ¿cuántos datos son? 2. Y los datos que están acá, 1 sobre 90 y 1 sobre 60. Entonces desarrollando eso me daría que en promedio la velocidad que lleva el ciclista es de 72 metros sobre 72 metros por segundo, ¿no? Eso sería. Hemos visto medidas de tendencia central. Ojo, en estadística, lo que usted va a tomar en el examen, lo que usted va a ver en el examen de admisión, no son operaciones complicadas, son bastante sencillas. Lo que le van a exigir en el examen es que usted tenga claro qué significa medida de tendencia central, cómo se usa, qué es una variable, qué es una variable, cuándo es una variable cualitativa, cuantitativa, qué es, cuáles son las medidas de localización, medidas de dispersión. Eso le van a tocar. Entonces, por eso es que estoy haciendo hincapié en todos estos conceptos y hay bastante marco teórico. Veamos qué es la mediana. Dice, es el valor que divide al total de datos ordenados en dos partes de igual tamaño. O sea, tengo los datos, ojo, y acá me dice que usted tiene que ordenar ese conjunto de datos. Los datos, los recuerdo, los tengo de la muestra. Entonces ahora, pues, una vez que los ordeno, los voy a dividir en dos. Entonces voy a tomar el valor que está en el centro y ese valor va a dividir hacia la izquierda y a la derecha valores iguales. Entonces, pero eso también va a depender de la cantidad de datos que yo tengo. Si la cantidad de datos es impar, entonces fíjese que la mediana dice es igual al valor del término central, ¿no? Entonces, si ese valor es igual a un valor impar, por ejemplo, 2K más 1, entonces la mediana será igual a el término que está en la posición n más 1 sobre 2. Este estará en el centro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo ese conjunto de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N es igual a 7. La mediana será el que está en la posición central. La mediana se denota M y he puesto promedio, disculpe. Sería X, acá 7 le sumo 1 me da 8, entre 2 me da 4, entonces sería el que está en la posición 4, 1, 2, 3, 4, este sería la mediana, ¿no? Entonces fíjense, hacia la izquierda 3 valores y hacia la derecha 3 valores. A eso le llamo la mediana. Pero en el caso de que sea un número par de datos, entonces la mediana viene a ser igual a la semisuma de los datos centrales. Entonces acá, por ejemplo, tengo 2, 4, 6, 8. Si n es igual a par, una cantidad par, entonces la mediana se determina como la semisuma de x a la n medios más x a la n medios más 1 y todo dividido entre 2, los términos centrales, ¿no? En nuestro caso, la mediana será n, ¿cuánto vale? 2, 4, 6, 8. Sería entonces 8 entre 2, 4. El término cuarto más el término quinto, todo dividido entre 2. Entonces ahí está 2, 4. Este es el término cuarto más el término quinto. La suma de esto me da 6. Dividido entre 2, 3. La mediana es igual a 3. ¿No? Entonces ahí están los dos términos centrales y esa sería la mediana. Muy bien. Hay que tener una observación con respecto a lo siguiente. La mediana solo depende del orden de los datos. Yo lo único que tengo que hacer para determinar la mediana es ordenar, nada más. La moda no se ve influida por los valores extremos. La moda no, la mediana debe ser. La mediana no se ve influida, no se ve
influida por los términos extremos. Descartar acá, por favor, la mediana. Simplemente una corrección pequeña ahí. No interesa que los extremos sean difieran mucho del conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, por acá yo podría tener el dato 50, ¿no? No tiene nada que ver, o 100, ¿no? Solamente me interesa la cantidad de datos, que sea par o impar. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que se repite con mayor frecuencia. Por ejemplo, yo tengo ese conjunto de datos, no están ordenados. Mi intención es determinar la moda. ¿Qué hago? Observo que este número se está repitiendo con mayor frecuencia y por lo tanto a ese le llamo la moda. Cuando yo tengo un conjunto de datos, solamente un valor que se repite con mayor frecuencia, a ese conjunto de datos se le llama conjunto de datos unimodal porque tiene una moda. Pero podría aparecer un conjunto, por ejemplo, si en ese conjunto de datos, esto de acá no veo con esta flechita. Yo pongo un dato más, acá le pongo el dato 2. Entonces yo observo que al 2 está por acá y está por acá. Entonces yo tengo otra moda porque son iguales. Entonces la otra moda sería 2. Entonces 1 y 2 serían la moda. Entonces en este caso se llama bimodal. Hay dos modas. Bien. Veamos ahora cómo se dividen los datos, ¿no? Dice primero, los terciles son los valores que dividen al conjunto ordenado de datos en tres partes iguales, denotados por T1 y T2, y son denominados el primer y segundo tercil. Ojo, siempre me dicen para la media y para los deciles que vamos a determinar ahora, esta medida de posición, los terciles van a dividir al conjunto que debe estar ordenado en tres partes iguales. Debe estar ordenado, ¿no? Entonces D sub 1 es llamado el primer tercil y D sub 2 es llamado el segundo tercil. ¿Cómo se determina? Entonces simplemente de esta manera. El primer tercil es la cantidad de datos más 1 entre 3. Este es el primer tercil. El segundo tercil sería multiplicar simplemente eso por 2, ¿no? Porque acá ya estoy dividiendo el grupo en 3, entonces estoy tomando el T1 estará en esta posición y el tercil 2 estará en esta posición. Entonces esto divide el conjunto de datos en tres partes iguales. Por ejemplo, acá yo tengo ¿cuántos datos? 11 datos, ¿no? Entonces el tercil 1 o el primer tercil será igual a ¿quién? Entonces esto será igual a n, vale 11 más 1 sobre 3. Y esto me daría 4. Entonces estará en el dato cuarto. Y el tercer tercil estará, le multiplico este resultado por 2 y me daría 8. Entonces estará en el dato número 8. Luego tenemos los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles ahora dividen al conjunto ordenado nuevamente de datos en 4 partes iguales y que lo denotamos Q1, Q2 y Q3 y que son denominados el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil respectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar el primer cuartil? Ahora n más 1 entre 4. Anteriormente era entre 3, ahora estamos dividiendo entre 4 partes iguales. Eso es para determinar el primer cuartil. El segundo cuartil lo multiplico por 2 y el tercer cuartil lo multiplico por 3, ¿no? Es análogamente para el segundo y tercer cuartil. Luego tenemos los quintiles. Son los valores que dividen al conjunto ordenado de datos en 5 partes iguales y se denota caso 1 hasta caso 4. Y son denominados el primer quintil, segundo quintil, tercer quintil y cuarto quintil.
Entonces ahora, para determinar, por ejemplo, el primer quintil es n más 1 entre 5. Y el segundo sería 2 por n más 1 sobre 5, el tercero 3 por n más 1 sobre 5 y el cuarto 4 por n más 1 sobre 5, análogamente para los demás. Y por último tenemos los deciles. En el caso de los deciles, también hay los perceptiles, pero vamos a ver solamente hasta acá. Entonces son los valores que dividen al conjunto ordenado de datos en 10 partes iguales. Y lo vamos a denotar así, de 1 hasta D9. Y son denominados primer decil, segundo decil, tercer decil, cuarto decil, y así sucesivamente hasta el noveno decil. ¿Cómo se determina? Ahora divido entre 10, es n más 1 sobre 10. Si quiero el primer decil, entonces el i vale 1. Si quiero el segundo, el i vale 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces estas son medidas de posición. Me están diciendo que yo debo ordenar y voy a separarlos en grupos. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, depende de lo que yo quiero obtener. Si quiero agrupar en grupos de 3, en grupos de 4, en grupos de 5, en grupos de 10. En cualquiera de los casos, si la posición resulta un número decimal, se tomará la media entre el anterior y el siguiente valor entero, ¿no? Podría ser que yo tengo los datos x1, x2 y x3, y entonces este dato que me está dando una división me da un promedio que no está en el conjunto de datos, entonces tomo la semisuma de estos de acá. Vamos a ver entonces. Ahora veamos las medidas de dispersión. Miren, hemos visto las medidas de tendencia central, hemos visto la medida de posición, ahora veremos la medida de dispersión. ¿Qué son medidas de dispersión? Dice, miren el grado de alejamiento de los datos respecto a una medida de tendencia central, que generalmente es la mediana. Entonces, yo tengo un conjunto de datos, tomo su mediana. Entonces, lo que me va a estar midiendo es el grado de alejamiento de los datos. Esta es la mediana y ahí están los datos, x1, x2, x3, x4, y entonces me dice, bueno, todos se están alejando a un valor tal, a un valor alfa. Entonces, este valor alfa, de dónde están todos esos datos, van a ser las medidas de dispersión, ¿no? Cuando ese dato es pequeño, no está muy disperso. Si es muy grande, están muy dispersos, muy alejados unos de otros. Dentro de ellos tenemos la varianza. ¿Cómo se determina la varianza? Dice, la varianza de un conjunto de datos y su media, que es el x rayita, se determina de esta manera. La varianza es igual. Cada dato se resta del promedio y se eleva al cuadrado y luego se suma. Este es el dato 1, el dato 2 menos el promedio elevado al cuadrado, así sucesivamente el dato n menos el promedio elevado al cuadrado y todo sobre n, ¿no? Entonces, esta es la varianza. Por ejemplo, yo tengo acá estos datos, 10, 11, 11, 13 y 15. Quiero determinar su varianza. Lo primero que tengo que hacer es determinar su promedio. Entonces, el promedio sería la suma de los datos sobre la cantidad de datos. Sumamos todo entre 5, luego dividimos entre 5 y me da 12. Ahora, cada dato se resta de 12, entonces tendríamos 10 menos 12, 11 menos 12, 11 menos 12, 13 menos 12 y 15 menos 12. Y los elevo al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. El primero me va a dar 2 elevado al cuadrado, 1. El segundo me da 1 elevado al cuadrado, 1. Esto también 1. Eso también me da 1. Y acá la diferencia es 3 elevado al cuadrado, 9. Entonces, estos cuadrados los sumamos y los dividimos entre 5 porque son 5 datos. Ahí está. Y eso me da la varianza que es igual a 3,2. Borramos todo. Entonces me dice, acá está 12, que es el promedio. Entonces, todos los datos, los demás datos, están alejados de 12, 3,2, ¿no? Entonces, dentro de ese radio estarán todos los otros datos. Bien. Ahora tenemos
¿Qué propiedades tiene la varianza? Recuerde que la varianza, como se está tomando con respecto a la media, y la media también tiene algunas propiedades. La varianza también tiene las siguientes propiedades. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos y le sumo una constante a cada dato, la varianza no cambia. La media aritmética se cambiaba, la varianza no. Pero si multiplico, esa constante sale pero elevada al cuadrado. En la media aritmética la constante salía sola, no elevada al cuadrado. Ahora sí sale pero elevada al cuadrado. Bien, luego tenemos la desviación estándar. Cuando se trabaja en estadística, este es el estadístico que más se usa, no mucho la varianza. ¿Por qué? Veamos por qué. Dice, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Quiere decir que a ese valor que yo tengo le saco la raíz cuadrada. Es más significativa y de mejor interpretación que la varianza. Esto se interpreta mejor. Se mide en que la varianza, dije, es mejor y de mejor interpretación de la varianza, porque la varianza se mide en cuadrado de la unidad de la variable. Mire, ve, si yo tengo una variable, por ejemplo, kilogramos, entonces su promedio van a ser 12 kilogramos. Hago la diferencia entre el dato y la media y lo elevo al cuadrado. Entonces, la unidad de medida en kilogramos va a estar elevado al cuadrado, mientras que cuando saco la raíz cuadrada, elimino esa potencia. Es por eso que se utiliza más la desviación estándar que la varianza, ¿no? Y dice acá, la desviación estándar se encuentra en la misma unidad de la variable. Entonces, cuando ya saco la raíz cuadrada, elimino ese exponente que acá se ha considerado. Entonces, la desviación estándar y la variable tienen y los datos tienen las mismas unidades de la variable. Entonces, ahí está la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Damos un ejemplo. Me dice, la varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es 100. Ya me dan este valor, la varianza. Si el sueldo de cada uno de ellos se aumenta en 50% y luego se disminuye en 120%, determine la desviación estándar de los nuevos sueldos. Me piden esto. Pero para determinar la desviación estándar, yo necesito la varianza. Entonces vamos a hallar la varianza de los nuevos sueldos. Vamos a suponer que los sueldos son, vamos a poner acá, si los sueldos son X, ¿qué ha pasado con los sueldos? Se ha aumentado luego, dice, el 50%. Entonces voy a aumentar el 50% de X. ¿Cuánto me daría esto? El 150% de X. Luego a estos sueldos se le descuenta 120. Entonces el sueldo ahora, que era igual a 150% de X, le voy a quitar 120. Estos son los sueldos. A estos sueldos le vamos a determinar la desviación estándar. Entonces, primero vamos a hallarle su varianza. Entonces, sería la varianza del 150% de X menos 120. Pero recuerde que la varianza, cuando se le suma o le resta una cantidad acá, la varianza solamente queda de los datos de X. Entonces, acá solamente me va a quedar varianza de 150 de X. Eso me va a quedar la varianza de ¿qué? De 150 sobre 100 de X. X son los datos. Pero acá se me va, quinta. Acá eso sería la varianza. Si saco quinta, me va a dar 3. Saco quinta, 2. Me queda 3 medios de X. Entonces ahí me quedaría la varianza de 3 medios de X. ¿No? Pero cuando en la varianza se está multiplicando los datos por una constante, esa constante sale elevado al cuadrado. Quiere decir que eso me daría 9 cuartos de la varianza de X. Pero yo tenía que la varianza de los sueldos de estos trabajadores era 100. Quiere decir que este valor lo conozco, es igual a 100. Entonces vamos a borrar todo. Entonces eso me quedaría 9 cuartos de la varianza de X, o sea, 9 cuartos de 100.
100 entre 4, 25. 25 por 9 me daría 225. ¿Qué me piden a mí? La desviación estándar. ¿Qué debo hacer? Simplemente sacar la raíz cuadrada acá, sacar la raíz cuadrada acá, y sería la raíz cuadrada de 225. Nada más. ¿No? Eso será. Muy bien. Acá una observación que no estuvo en la PPT y yo lo estoy dejando acá. Muchas veces cuando me dan la varianza, que es igual a todos los datos, se le resta del promedio y se le eleva al cuadrado y luego se suma y se divide entre n. Esa es una forma de hallar la varianza. La otra forma de hallar la varianza es así. ¿Qué hago? Cada uno de los datos se le eleva al cuadrado, se divide entre la cantidad de datos y se resta del promedio. Son dos formas de hallar la varianza. Entonces, usted para hallar la varianza determina cuál de las dos fórmulas va a usar. Depende siempre de cómo me dan los datos. Luego tenemos las medidas, estamos con la medida de dispersión. Vamos a ver cuando comparamos dos datos. Veamos, el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? ¿No? Dice, es una medida de un conjunto de datos que permite comparar la dispersión de dos distribuciones distintas. Entonces, yo he tomado un resultado acá de un conjunto de datos y lo quiero comparar con esto. Por ejemplo, pongo en prueba y a unos ratones de un laboratorio le doy un medicamento y a otros ratones le doy otro medicamento y quiero ver el resultado de estos dos. Ahí estoy comparando, ¿no? Muy bien, entonces acá se calcula, dice, para cada una de las distribuciones y los valores que se obtienen se comparan entre sí. ¿Cómo se determina el coeficiente de variación? Se determina de esta manera. Es el cociente entre la desviación estándar sobre la media multiplicado por 100%. Repite, es el cociente entre la desviación estándar del conjunto de datos sobre el promedio por 100. Entonces, ¿qué mide eso? ¿Qué tan juntos o qué tan alejados son un conjunto de datos, ¿no? Acá hay algo muy importante. A menor dispersión, o sea, si esto me sale muy pequeño, corresponde mayor homogeneidad, es decir, menor coeficiente de variación. ¿Qué significa mayor homogeneidad? Que los datos van a estar muy juntitos todos, ¿no? Y es mejor mi cohesión entre los datos. Por ejemplo, me dice, un fabricante produce dos tipos de dispositivos para televisores de la marca A y B, los cuales tienen una duración media de 1.496 horas, la marca A, y la marca B, 1.875 horas respectivamente, así como desviaciones estándar para la marca A, 280, y para la marca B, 310 horas. Determine la diferencia positiva entre la mayor y menor variación o dispersión relativa, ¿no? Para mayor y menor variación o dispersión relativa. Entonces, este es el coeficiente de dispersión. Entonces, vamos a ver su coeficiente de variación de la marca A. Entonces, ¿qué va arriba? En la desviación estándar es 280 y abajo va la media o promedio, 1.496 por 100. Y eso me da 18,7%. Ese es el coeficiente de variación para el primer dispositivo de la marca A. Y para el segundo, de la marca B, arriba va el coeficiente de la desviación estándar, que es 310, y abajo el promedio, que es 1.875 por 100%, y me da 16,5%. Entonces, este es mejor disperso que esto. Me piden a mí la diferencia, por lo tanto, la diferencia es igual a 2,2%, ¿no? Entonces, con esto terminamos nuestro marco teórico, indicando, por favor, que acá en la parte de estadística, las preguntas en el examen de admisión no son complicadas, son bastante sencillas
Porque estadística antiguamente no se dictaba, ¿no? Entonces, de repente es una disciplina que ahora recién se está expandiendo en toda su potencialidad, ¿no? Y entonces es una carrera que está de moda, y pocos estudian estadística, muy pocos alumnos tienen, ¿no? La escuela tiene pocos, y hay muchas becas para aquellos que estudian estadística, ¿no? Sobre todo en el extranjero, ¿no? Y muchas oportunidades de trabajo, ¿no? Es una escuela para pensar, averigüen ustedes, ¿no? Y van a tener trabajo todo el tiempo, ¿no? Son muy buscados. Es difícil tener un estadístico que te pueda ayudar en tu trabajo de investigación. Todo el que tiene que hacer tesis tiene que recurrir a un trabajo a un apoyo de un estadístico. Todos. Ustedes cuando salgan, terminen la carrera, van a tener que presentar un trabajo de investigación, el cual lo tiene que sustentar, ¿no? Y entonces eso, para hacer ese trabajo, tiene que recurrir a un estadístico que le va a ayudar con los resultados que usted, con los datos que usted le brinde. El investigador es el que junta los datos. ¿Descansamos unos minutos? Miss, Dígame, Miss, ¿podría regresar unas diapositivas para tomar captura? ¿cuál de ellas? Unas 4 diapositivas anteriores. ¿Ahí? Sí, ¿Los quintiles? ¿Cuál más? la siguiente también. Ahí está. También la 9 ahora. La 10 para cerrar. Ya, Miss, gracias. Ok, un minuto de descanso.